Imagínese pasar de la cima del mundo de los cárteles a estar encarcelado en la fortaleza más notoria del mundo, de disfrutar de los excesos de la vida a pasar 23 horas al día confinado en una celda. Esta es la historia de cómo el Mayo Zambada se vería obligado a lidiar con un intenso aislamiento, traumas psicológicos y una seguridad extrema en este duro e implacable entorno. Destino final para el Mayo. Los acontecimientos que condujeron a la captura de Zambada son tan dramáticos como misteriosos. Aquel fatídico día, un avión privado en el que viajaban Zambada y Guzmán López aterrizó en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas. Ambos fueron detenidos inmediatamente y puestos bajo custodia estadounidense. Las circunstancias de su llegada han alimentado numerosas teorías y especulaciones. Uno de los abogados de Zambada, Frank Pérez, ha alegado que su cliente fue secuestrado por Guzmán López y llevado a la fuerza a Estados Unidos. Esta afirmación, de ser cierta, añade una capa de traición y conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa que resulta chocante y sensacional. No se puede exagerar la importancia de la detención de Zambada. Como líder durante muchos años del cártel de Sinaloa, era responsable de orquestar el tráfico de enormes cantidades de estupefacientes a Estados Unidos y otros países. Su captura representa una gran victoria para las fuerzas del orden, que llevaban años persiguiéndolo sin descanso. También supone un duro golpe para el cartel de Sinaloa, que ha perdido a uno de sus líderes más estratégicos e influyentes. En los días siguientes a la captura de Zambada, las fuerzas del orden estadounidenses expresaron su satisfacción por el éxito de la operación. La Administración para el Control de Drogas, DEA, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, emitieron sendos comunicados en los que elogiaban los esfuerzos coordinados que condujeron a la detención. Esta es una victoria significativa en nuestra lucha en curso contra el narcotráfico, dijo un portavoz de la DEA. Ismael Zambada ha sido un objetivo importante durante años, y su captura, sin duda, perturbará las operaciones del cártel de Sinaloa. La detención también suscitó reacciones de personalidades políticas a ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, las autoridades destacaron la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Esta operación es un testimonio de la fuerte asociación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas, dijo un alto funcionario estadounidense. Juntos, estamos enviando un mensaje claro de que no descansaremos hasta llevar a estos criminales ante la justicia. En México, la detención de Zambada y Guzmán López provocó un inusual llamamiento público del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un discurso televisado, el presidente pidió a los cárteles de la droga que se abstuvieran de participar en conflictos violentos a raíz de las detenciones. Exhortamos a todas las organizaciones criminales a evitar la violencia y mantener la paz, dijo López Obrador. La captura de estos individuos no debe conducir a un mayor derramamiento de sangre. Debemos trabajar juntos para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. El llamamiento del presidente pone de relieve la posibilidad de que aumente la violencia y la inestabilidad tras la captura de figuras de tan alto perfil. El vacío de poder creado por la detención de Zambada podría provocar luchas internas en el cártel de Sinaloa, en las que facciones rivales se disputarían el control. Esto, a su vez, podría dar lugar a un aumento de la violencia, no solo dentro del cártel, sino también en el panorama más amplio del crimen organizado en México. Para el cártel de Sinaloa, la pérdida de Zambada supone un importante revés. Conocido por su mente estratégica y su amplia red de leales, Zambada desempeñaba un papel crucial en las operaciones cotidianas del cártel. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, y está por ver cómo se adaptará el cártel a esta nueva realidad. Algunos expertos creen que el cártel podría escindirse en grupos más pequeños y fragmentados, mientras que otros predicen que surgirá un nuevo líder que consolidará el poder. El mundo estará muy atento al desarrollo del proceso judicial contra Zambada. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 9 de septiembre, y los cargos que se le imputan son numerosos. Además de narcotráfico, Zambada se enfrenta a cargos relacionados con el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada. El resultado de su juicio tendrá implicaciones de gran alcance, no solo para el cártel de Sinaloa, sino también para la guerra contra las drogas en general. Si por casualidad alguno de estos cargos se mantiene, solo hay un destino para el Mayo Zambada, el destino final de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, la prisión ADX Florence Supermax, también conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Exploraremos la posibilidad de que ADX Florence se convierta en el nuevo hogar de El Mayo. Con sus impenetrables medidas de seguridad y su notoria lista de reclusos, ADX Florence se erige como la fortaleza definitiva. La prisión ADX Florence Supermax
conocida oficialmente como la Penitenciaría de los Estados Unidos, instalación administrativa máxima, es una fortaleza del encarcelamiento moderno. Situada en el condado de Fremont, Colorado, esta prisión se puso en funcionamiento en 1994 y abrió sus puertas en enero de 1995. Fue diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos e incontrolables del sistema penitenciario federal, aquellos que suponen una amenaza significativa para la seguridad nacional o tienen un historial de violencia extrema. La creación de ADX Florence fue una respuesta directa a una serie de incidentes violentos en otras prisiones federales. El 22 de octubre de 1983, Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, apuñalaron mortalmente a los funcionarios de prisiones Merle Klotz y Robert Hoffman en la penitenciaría de los Estados Unidos, Marion. Estos apuñalamientos, que se produjeron con solo unas horas de diferencia, pusieron de manifiesto la necesidad de un centro que pudiera aislar a los reclusos más peligrosos para garantizar la seguridad tanto del personal como de los demás reclusos. El director de la Oficina Federal de Prisiones, Norman Carlson, propuso la creación de un nuevo centro diseñado específicamente para aislar a estos reclusos de alto riesgo. Bajo su dirección, USP Marion funcionó en régimen de aislamiento permanente durante 23 años, sirviendo de modelo para ADX Florence. Carlson creía que la prisión albergaría a delincuentes lo suficientemente desesperados como para asesinar a funcionarios de prisiones o a otros reclusos con la esperanza de ser condenados a muerte. Argumentaba que, por muy draconianas que fueran estas medidas, eran la única forma de tratar con reclusos que no tienen absolutamente ninguna preocupación por la vida humana. La construcción de ADX Florence fue una empresa importante. El condado ya contaba con 9 prisiones, pero la atracción de entre 750 y 900 puestos de trabajo permanentes, más los empleos temporales durante la construcción de la prisión, llevó a los residentes a recaudar $160,000 para comprar 600 acres para la nueva prisión. Cientos de personas asistieron a la colocación de la primera piedra de las instalaciones, diseñadas por 2 estudios de arquitectura de Colorado Springs, y cuya construcción costó $60 millones. El diseño de la prisión es una maravilla de la seguridad moderna. Cada celda está construida con hormigón armado para disuadir a los reclusos de autolesionarse, y está equipada con un escritorio, un taburete y una cama, todo ello de hormigón. Las celdas también tienen un inodoro que se cierra si se bloquea, una ducha que funciona con temporizador para evitar inundaciones y un lavabo sin grifo para eliminar posibles armas. Las ventanas miden solo 1,2 por 1,2 metros, lo que permite a los reclusos ver únicamente el cielo y el techo, y hace casi imposible planear una fuga. Los reclusos de ADX Florence pasan 23 horas al día en régimen de aislamiento. Se les permite salir de la celda 1 hora para hacer ejercicio, pero incluso entonces están sometidos a una estricta supervisión y contención. La zona de ejercicio es un foso de hormigón parecido a una piscina vacía, diseñado para impedir que los reclusos sepan dónde están dentro del centro. La prisión está equipada con detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero con mando a distancia. Los funcionarios del centro de control vigilan a los reclusos las 24 horas del día y pueden activar un botón del pánico que cierra inmediatamente todas las puertas del centro. La prisión alberga reclusos en 6 niveles de seguridad diferentes, cada uno con su propia finalidad. La unidad de control es para reclusos que han cometido graves infracciones de conducta o actos de violencia en otras instituciones. La unidad de seguridad especial, conocida como Unidad H, alberga a internos que son miembros de grupos terroristas o a los que se han impuesto medidas administrativas especiales. El Polígono 13 es un ala especial de 4 celdas dentro de la unidad de alojamiento especial para internos que necesitan el control más estricto. Las unidades intermedias albergan a reclusos en descenso, que pueden ganarse un traslado a otra institución si permanecen libres de incidentes. A pesar de las extremas medidas de seguridad, ha habido asesinatos en ADX. En 2005, Silvestre Mallorquí Rivera y Richard Santiago golpearon y pisotearon brutalmente hasta la muerte, en el patio de la prisión, a Manuel Torres, miembro de alto nivel de la mafia mexicana. La prisión también se ha enfrentado a polémicas. En 2012, 11 reclusos presentaron una demanda colectiva federal contra la Oficina de Prisiones, alegando abusos crónicos y falta de diagnóstico adecuado de los reclusos con enfermedades mentales graves. Los críticos afirman que el confinamiento prolongado en celdas de aislamiento afecta gravemente a la salud mental de los presos, una conclusión respaldada por numerosos estudios.
El ADX de Florencia es un testimonio de hasta dónde puede llegar el gobierno federal para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Su diseño y funcionamiento reflejan el compromiso de aislar a los individuos más peligrosos, evitando que causen más daño. Para alguien como el Mayo, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, ADX Florence, representa el final definitivo, un lugar donde incluso los imperios criminales más poderosos se detienen. Pero, ¿por qué exactamente un hombre como el Mayo sería llevado a una prisión de máxima seguridad? En pocas palabras, el Mayo es un nombre que provoca escalofríos en las fuerzas del orden de todo el mundo. Durante más de 4 décadas, este escurridizo capo de la droga ha operado en la sombra y controlado un vasto imperio. El Mayo, 4 décadas de crimen. Nacido en los años 40, en las escarpadas tierras de Sinaloa, México, los primeros años de vida de Ismael Zambada García estuvieron muy alejados del mundo del crimen. Criado en el seno de una humilde familia de agricultores, el joven Ismael pasaba sus días trabajando la tierra sin ser consciente del oscuro camino que le esperaba. Las duras realidades de la vida rural en Sinaloa, unidas a las limitadas oportunidades económicas, prepararon el terreno para su eventual descenso a los bajos fondos de la delincuencia. Los años 80 y 90 vieron el auge de poderosos cárteles de la droga en México, y el cártel de Juárez estaba a la cabeza. La entrada de El Mayo en este peligroso mundo comenzó con su participación en el cártel de Juárez, dirigido por el tristemente célebre Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Bajo la tutela de Carrillo Fuentes, El Mayo ascendió rápidamente, demostrando ser un operador astuto e ingenioso. La muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997 marcó un punto de inflexión para El Mayo. Aprovechando la oportunidad, creó su propia organización y se hizo con una parte importante del tráfico de drogas. Con la lenta desaparición del cártel de Tijuana, El Mayo amplió sus rutas por los estados noroccidentales de Sonora y Baja California. Su organización controlaba gran parte de la producción y el envío de heroína, metanfetamina y fentanilo desde México a Estados Unidos, lo que consolidó su posición como actor principal en el mundo del narcotráfico. La influencia de El Mayo creció rápidamente a medida que expandía su imperio criminal. Sus redes controlaban gran parte de la producción de heroína, marihuana, metanfetamina y fentanilo en México. También traficaba con cocaína procedente de Sudamérica y organizaba intrincados planes de blanqueo de dinero en los que participaban varias empresas, algunas de las cuales supuestamente recibían contratos del gobierno. Con cada año que pasaba, el poder y el alcance de El Mayo se ampliaban aún más, convirtiéndolo en uno de los capos de la droga más formidables de la historia. A pesar de su creciente poder, el imperio criminal de El Mayo no estaba exento de dificultades. En la década que precedió a su captura, sufrió importantes pérdidas en su círculo más íntimo. Las autoridades detuvieron a su hermano, Jesús, el Rey, Zambada, y a 2 de sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. Su sobrino también cayó en manos de las fuerzas del orden. Entre los años 20 y 29, estas figuras clave fueron extraditadas a Estados Unidos, donde cooperaron con las autoridades, lo que les valió la reducción de sus condenas. La dinámica interna del cártel de Sinaloa fue igualmente tumultuosa. El 27 de febrero, El Mayo escapó por los pelos de un intento de asesinato orquestado por Dámaso Licenciado López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. La emboscada también tuvo como objetivo a 2 de los hijos de El Chapo, lo que sugiere una feroz lucha interna por el poder tras la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos a principios de ese año. Sin embargo, las tornas cambiaron rápidamente. El licenciado fue detenido en Ciudad de México en mayo del año 27 y su hijo, Dámaso López Serrano, alias Mini Lick, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio. Esto dejó a El Mayo en la cúpula del cártel de Sinaloa, junto a los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. Cada facción tenía sus propios colaboradores y facciones armadas que trabajaban juntas la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente se enfrentaban violentamente. La supervivencia de El Mayo al ataque y las posteriores detenciones de sus rivales consolidaron su posición dentro del cártel. A pesar de las luchas internas por el poder, consiguió mantener el control y navegar por las traicioneras aguas de la política de los cárteles. Su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos le permitió seguir siendo una fuerza dominante en el tráfico de drogas, incluso cuando el panorama del crimen organizado seguía evolucionando. El reinado de El Mayo, uno de los capos de la droga más escurridizos y poderosos de la historia, llegó a un abrupto final la tarde del 25 de julio de 24. Viajando en un avión privado a la ciudad fronteriza estadounidense de El Paso, Texas, y al parecer acompañado por el hijo de El Chapo,
Joaquín Guzmán López, el Mayo fue finalmente detenido por las autoridades estadounidenses. Esta detención supuso la culminación de una implacable persecución que se prolongó durante más de 4 décadas. La detención de El Mayo conmocionó al cártel de Sinaloa y al mundo de la delincuencia organizada en general. Como una de las figuras clave que había logrado eludir la justicia durante tanto tiempo, su captura representó una importante victoria para las fuerzas del orden. Sin embargo, también planteó interrogantes sobre el futuro del cártel. El Mayo se enfrentaba a cargos en varios tribunales federales estadounidenses por tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, por lo que la dinámica de poder dentro del cártel estaba abocada a un cambio radical. Cuando el polvo se asentó, abundaron las especulaciones sobre quién heredaría el imperio criminal de El Mayo. Muchas miradas se dirigieron a su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. A diferencia de sus hermanos, que habían sido detenidos y extraditados, el Mayito Flaco seguía libre y se le consideraba un heredero potencial del trono de su padre. Gracias a sus arraigadas conexiones con el narcotráfico y a su reputación de astuto, estaba bien posicionado para asumir el liderazgo. El futuro del cártel de Sinaloa bajo el mando de El Mayito Flaco sigue siendo incierto. Aunque tiene potencial para continuar el legado de su padre, el panorama del crimen organizado cambia constantemente. Nuevos rivales, alianzas cambiantes y una mayor presión de las fuerzas del orden marcarán sin duda el camino a seguir. Mientras el mundo observa atentamente, la historia del cártel de Sinaloa y su nuevo liderazgo está lejos de terminar, pero a El Mayo Zambada le espera una nueva vida en un nuevo entorno. ADX Florencia. Una vida de locos en una prisión de máxima seguridad. Bienvenido a un mundo rodeado de secretismo y aislamiento extremo. Sumerjámonos en la escalofriante realidad de ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más segura de Estados Unidos. Conocido como el Alcatraz de las Rocosas, este centro alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos, desde terroristas a asesinos en serie. Imagínese pasar 23 horas al día en una celda de hormigón, con un contacto humano mínimo y vigilancia constante. La vida dentro de ADX Florence es una prueba implacable de resistencia mental y física. Situada en la remota localidad de Florence, Colorado, esta prisión de máxima seguridad fue diseñada para albergar a los reclusos más peligrosos y problemáticos del sistema penitenciario federal. La decisión de construir ADX Florence se tomó tras una serie de incidentes violentos en otras prisiones federales, que pusieron de manifiesto la necesidad de contar con un centro con el máximo nivel de seguridad. El objetivo último de ADX Florence es contener a los reclusos que suponen una amenaza significativa para la seguridad de los demás, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Esto incluye a terroristas, asesinos en serie, líderes de bandas de alto perfil y reclusos que han cometido actos violentos durante su encarcelamiento. El diseño de ADX Florence refleja este propósito, con sus medidas de seguridad de última generación y tácticas de aislamiento extremo. El centro está dividido en varias unidades, cada una con distintos niveles de seguridad. La unidad más restrictiva, conocida como unidad de control, está reservada a los reclusos que requieren el máximo nivel de supervisión. Estos reclusos están confinados en sus celdas durante 23 horas al día, con un contacto humano mínimo y vigilancia constante. Las celdas están diseñadas para impedir la comunicación entre los reclusos, garantizando que permanezcan aislados unos de otros. Uno de los reclusos más conocidos de ADX Florence es Ted Kaczynski, también conocido como el Unabomber. Kaczynski llevó a cabo una serie de atentados con bomba durante casi 2 décadas, matando a 3 personas e hiriendo a otras 23. Fue capturado en 1996 y lleva recluido en el ADX de Florencia desde 1998. Otro recluso tristemente célebre es Ramzi Youssef, el cerebro del atentado contra el World Trade Center en 1993. El atentado de Youssef mató a 6 personas e hirió a más de 1000. Fue capturado en 1995 y desde entonces cumple condena en ADX Florence. La prisión también alberga a Zaccarías Moussaoui, el llamado 20º secuestrador de los atentados del 11 de septiembre. Moussaoui fue detenido en 2001 y posteriormente se declaró culpable de conspirar para asesinar a estadounidenses en el marco de los atentados del 11 de septiembre. Su presencia en ADX Florence subraya el papel del centro en la contención de individuos que suponen una amenaza significativa para la seguridad nacional. La vida en ADX Florence contrasta fuertemente con el mundo exterior, definido por un aislamiento extremo y rutinas rígidas. Los reclusos pasan 23 horas al día confinados en sus celdas, que miden apenas 7 por 12 pies.
Estas celdas están construidas con hormigón vertido, puertas de acero macizo y una pequeña ventana en forma de rendija que solo ofrece una vista limitada del cielo. El diseño garantiza un contacto humano y una comunicación mínimos entre los reclusos, creando un entorno de profundo aislamiento. La rutina diaria en ADX Florencia es monótona e inflexible. Los reclusos se despiertan temprano por la mañana y deben cumplir un horario estricto. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta de la celda, y los reclusos comen solos en sus celdas. La comida es básica, pero nutricionalmente adecuada, diseñada para satisfacer las necesidades dietéticas de los reclusos sin ofrecerles ningún lujo. El ejercicio se limita a 1 hora al día, e incluso este se realiza en aislamiento. Los reclusos son escoltados por guardias a un pequeño patio de ejercicios cerrado, a menudo denominado corral de perros. Este patio está rodeado de altos muros y rematado con alambre de espino, lo que garantiza que no haya posibilidad de fuga. Durante el ejercicio, los reclusos están bajo vigilancia constante, y cualquier desviación de las normas se castiga con medidas disciplinarias rápidas. Los privilegios en ADX Florence son escasos y deben ganarse con buena conducta. Los reclusos pueden tener acceso a una selección limitada de libros, revistas y periódicos, pero son vigilados de cerca por el personal penitenciario. La televisión y la radio también están restringidas, y los reclusos solo pueden ver o escuchar programas autorizados. La comunicación con el mundo exterior está muy limitada. Los reclusos pueden enviar y recibir cartas, pero estas son examinadas minuciosamente por los funcionarios de prisiones. Las llamadas telefónicas son escasas y muy supervisadas, limitándose a menudo a unos minutos al mes. Las visitas de familiares y amigos son poco frecuentes y se realizan en condiciones estrictas. Los visitantes deben someterse a exhaustivas comprobaciones de antecedentes y a menudo tienen que recorrer largas distancias para llegar a la remota ubicación de ADX Florence. Las visitas tienen lugar en una zona segura, con los internos y los visitantes separados por gruesos tabiques de cristal. Las conversaciones están vigiladas y cualquier intento de pasar contrabando o información no autorizada puede dar lugar a la cancelación de los privilegios de visita. El impacto psicológico de un aislamiento tan extremo es profundo. Muchos reclusos sufren graves problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y alucinaciones. La falta de contacto humano y de estimulación sensorial puede provocar un trastorno conocido como síndrome SHU, caracterizado por deterioro cognitivo, inestabilidad emocional y retraimiento social. Aunque la prisión proporciona algunos servicios de salud mental, a menudo son limitados e inadecuados para abordar el grave malestar psicológico que sufren muchos reclusos. A pesar de las duras condiciones, algunos reclusos encuentran formas de sobrellevar la vida en ADX Florence. La religión y la espiritualidad ofrecen consuelo a muchos reclusos que pasan horas rezando y meditando. Otros se sumergen en la lectura y la escritura, utilizando libros y cartas como medio de evasión mental. La prisión ofrece programas educativos y vocacionales limitados, pero en general están restringidos a los reclusos que demuestran buena conducta y voluntad de participar. El personal de ADX Florence está altamente cualificado y sigue protocolos estrictos para mantener la seguridad y el orden. Los reclusos son escoltados por varios guardias cada vez que se desplazan dentro del centro, y los guardias llevan equipo de protección y armas no letales. La prisión está equipada con tecnología de vigilancia avanzada, incluidos sensores de movimiento y cámaras, para controlar cada centímetro del centro. Cualquier violación de la seguridad es objeto de una acción inmediata y decisiva. La vida en ADX Florence es una prueba implacable de resistencia mental y física. El aislamiento extremo, las rutinas rígidas y los privilegios limitados crean un entorno que pocos pueden comprender realmente. Las celdas de ADX Florence están diseñadas para minimizar la interacción y la estimulación sensorial. Los reclusos pasan 23 horas al día en sus celdas de hormigón, con solo una pequeña ventana en forma de rendija que proporciona una visión limitada del mundo exterior. La falta de luz natural y aire fresco, combinada con la ausencia de interacción social, puede tener un efecto devastador en el bienestar mental de un recluso. Muchos reclusos manifiestan sentimientos de desesperanza, desesperación y sensación de estar enterrados vivos. Los efectos psicológicos de este aislamiento extremo están bien documentados. Los estudios han demostrado que el aislamiento solitario prolongado puede provocar diversos problemas de salud mental, como depresión grave, trastornos de ansiedad y psicosis. Los reclusos pueden experimentar alucinaciones, paranoia y pensamientos suicidas. La falta de estímulos y de contacto humano también puede provocar deterioro cognitivo, dificultando que los reclusos se concentren, recuerden o piensen con claridad.
Consciente del grave impacto del aislamiento prolongado, ADX Florence ha puesto en marcha algunas medidas para abordar los problemas de salud mental de sus reclusos. La prisión emplea a un equipo de profesionales de la salud mental, incluidos psicólogos y psiquiatras, que proporcionan evaluaciones y tratamiento a los reclusos que sufren trastornos psicológicos. Los reclusos pueden solicitar servicios de salud mental, y los que presentan problemas graves de salud mental tienen prioridad para recibir tratamiento. Las intervenciones terapéuticas en ADX Florence incluyen asesoramiento individual, sesiones de terapia de grupo y gestión de la medicación. Los internos pueden participar en terapia cognitivo-conductual, TCC, para ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamiento y controlar los síntomas de depresión y ansiedad. Las sesiones de terapia de grupo, aunque limitadas, brindan a los reclusos la oportunidad de interactuar con otros y compartir sus experiencias en un entorno controlado. A pesar de estos esfuerzos, los servicios de salud mental de ADX Florence son a menudo criticados por ser inadecuados para abordar el profundo malestar psicológico que experimentan muchos reclusos. La limitada disponibilidad de profesionales de la salud mental, combinada con la naturaleza restrictiva del entorno penitenciario, significa que muchos reclusos no reciben la atención integral que necesitan. En algunos casos, los reclusos con problemas graves de salud mental son trasladados a centros psiquiátricos especializados, donde pueden recibir un tratamiento más intensivo. La prisión también ofrece programas recreativos y educativos limitados, diseñados para proporcionar estimulación mental y aliviar los efectos del aislamiento. Los reclusos que demuestran buena conducta pueden tener acceso a una pequeña selección de libros, material educativo y programas de formación profesional. Estas actividades, aunque restringidas, pueden proporcionar un sentido de propósito y compromiso mental a los reclusos que luchan contra la monotonía de la vida diaria en régimen de aislamiento. La religión y la espiritualidad también desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a los reclusos a afrontar los retos psicológicos de la vida en ADX Florence. Muchos reclusos recurren a la oración, la meditación y el estudio religioso como medio para encontrar consuelo y mantener su bienestar mental. La prisión proporciona acceso a textos religiosos y permite a los reclusos participar en servicios religiosos, aunque bajo estricta supervisión. El impacto psicológico del aislamiento prolongado en ADX Florence es un duro recordatorio del coste humano del encarcelamiento extremo. Aunque la prisión ha puesto en marcha medidas para abordar los problemas de salud mental, las duras condiciones y el profundo aislamiento siguen haciendo mella en el bienestar mental de los reclusos. ADX Florence se erige como una fortaleza de aislamiento extremo y seguridad implacable, diseñada para contener a los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos. Desde su creación en 1994, esta prisión de máxima seguridad ha albergado a presos notorios como Ted Kaczynski y Ramzi Youssef, El Chapo, y muy pronto, el Mayo Zambada. A pesar de las medidas adoptadas para abordar los problemas de salud mental, la dura realidad del aislamiento prolongado sigue siendo un tema polémico. ADX Florence es un recordatorio de hasta dónde llega la sociedad para garantizar la seguridad y plantea importantes cuestiones sobre el coste humano de un encarcelamiento tan extremo. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por verlo. Hasta la próxima.